Muy bien, entonces continuamos con los componentes de las retenciones o de las partes que conforma el formulario 103. Hablamos hace un momentito de los servicios profesionales, de la diferencia entre la retención generada tanto en un profesional nacional como de un servicio extranjero. También vemos aquí que tenemos las autorretenciones, Lili. Cuéntenos, ¿qué son las autorretenciones y cómo se aplica? Ya, en las autorretenciones, esto es a partir de este año, del 2024, estas retenciones se deben realizar ellos mismos, los catalogados como grandes contribuyentes. ¡Wow! ¿Cómo saber que somos grandes contribuyentes? Igual, hay un catastro en el SRI donde nos indica quiénes son grandes contribuyentes. Son las empresas que tienen mayor facturación a nivel nacional. Podemos nombrar aquí en Ambato, son Ambacar, Centro. De los que son de aquí de Ambato, las otras son de otras provincias. Entonces, ellos tienen que realizarse, todas las personas que les compran a ellos no deben realizarles retenciones, ya que ellos, como son grandes contribuyentes, ellos se hacen ellos mismos la retención. Del total de sus ventas, el SRI les asigna un porcentaje. Ya sea del 1 o del 2, dependiendo. Eso es dependiendo del SRI, les asigna individualmente a cada gran contribuyente un porcentaje. Y de sus ventas, ellos se hacen la retención y pagan al SRI en el formulario 103. Oh, ya, entonces aquí estas autorretenciones son basados en las ventas. En las ventas. Fíjense, esto es un dato también importante e interesante porque hablamos de los pagos a proveedores, de los servicios profesionales, de sueldos y salarios, de dividendos. Se basa en la facturación, en este caso por compras, ¿no? Facturas por compras recibidas o por gastos y servicios, ¿sí? En cambio, en este caso de las autorretenciones es por la facturación. Correcto. Porque, pues muy bien, cada día se aprende algo, ¿no? Las autorretenciones son desde este año nomás. Antes no habían las autorretenciones. Desde este año se crearon quiénes son grandes contribuyentes y esos grandes contribuyentes tienen que hacerse ellos mismos la autorretención de su facturación mensual y tienen que pagar al SRI. Es decir, que de alguna forma, este nuevo impuesto en las autorretenciones está dado por este nuevo gobierno del presidente Noboa. Correcto. Ah, ya, muy bien. Entonces, ahora que hemos conocido las partes que forman el formulario o sus diferentes componentes, adelantémonos un poquito a buscar la información de dónde es que se identifica todos estos, ¿no? ¿Cómo se califica un agente de retención? ¿Cómo el SRI califica? Pues en este caso ya nada más nos notifican en dónde podemos buscar si somos o no agentes de retención. Tenemos aquí el link directamente a la página web www.sri.gov.es y aquí vamos a la parte de catastros, me decía Lili. Sí, a la parte de catastros, aquí tenemos el catastro de agentes de retención, catastro de grandes contribuyentes. Aquí tenemos, miren, fíjense, dimos clic en la página web y aquí está catastro de agentes de retención. Entonces damos clic simplemente ahí y vamos a dar la opción de descargar agentes de retención y vamos a la página y ahí vamos a descargar, en este caso ir a la página y ahí se va a descargar un archivo, ¿no? Un archivo en Excel. Vamos a mirar acá. Y este archivo en Excel es el que va a indicar quiénes nomás están, en este caso, generando la retención, ¿no? ¿Qué empresas nomás son grandes contribuyentes? ¿Qué empresas nomás son agentes de retención y deben realizar las retenciones respectivas? ¿Ya? Entonces, así de simple es cómo podemos nosotros visualizar quiénes están siendo, en este caso, agentes de retención, ¿sí? Sí, es de una manera bastante sencilla, solo ponen SRI, el link. Tal cual como pusimos. Sí, el link y los catastros, el catastro que necesiten, porque son bastantes catastros, hay de empresas fantasmas, hay muchos catastros y ahí pueden revisar el que ustedes necesiten en ese momento. Ya, muy bien. Entonces, ahorita que nosotros acabamos de revisar, nos damos cuenta que simplemente damos clic en la página y ya estaríamos buscando el agente de retención, ¿sí? Asimismo, ya como para ir a revisar qué contiene el formulario, que saber qué porcentaje se retiene en el mismo link, ¿no? Vamos a dar clic en el link del SRI y nos vamos a la sección de
catálogo ATS, me parece. Catálogo ATS, sí. En este nos permite visualizar todas las retenciones y los porcentajes de retenciones de acuerdo a cada transacción. Por ejemplo, si compramos bienes, si realizamos, si nos presta un servicio una persona natural, si nos presta un servicio una sociedad, es diferente el código de retención. Si nos presta un servicio a una sociedad es del 3% que le debo retener. Si me presta un servicio profesional una persona natural, en cambio es del 10%. Son diferentes códigos de retención y diferentes porcentajes de retención. Ahí, por ejemplo, yo les podría dar una sugerencia a las personas que están seleccionando el software con el cual van a trabajar todos los días. A mí me pasa que cuando hacemos consultoría, me llaman a mí a preguntar y estamos implementando el sistema y me dicen, oiga, no sé qué tipo de retención se genera para este tipo de gastos o servicios. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestras aplicaciones, en nuestros productos, es parametrizar los porcentajes de retención de acuerdo al tipo de contribuyente. Por ejemplo, si tal cual como Lili explica, si es que es una persona natural, no es un agente de retención, entonces no se parametriza, ¿no es cierto? O no necesariamente ocurre esto. Hay empresas, por ejemplo, las que recién se crean, que el SRI les cataloga como no agentes de retención a la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, ellos no van a realizar retenciones. Y entonces ahí yo no necesito ninguna parametrización, pero si vamos a dar un servicio a empresas ya que están calificadas como agentes de retención, mirándoles en el catastro. Sí. El momento que llega la factura del proveedor, miramos si este catastro está registrado como agente de retención. Y ahí otro tip. La forma podría ser automática, que el sistema se conecte con el catastro, verifique si es que es un agente de retención y no le deje pasar al siguiente proceso si no se realiza la retención, ¿no? Entonces, pero bueno, en todo caso, aquí lo que hacemos es parametrizar por cada agente de retención o por cada proveedor el tipo de retención que va a generar. Por ejemplo, si es que es una empresa de servicios, voy a parametrizar todas las retenciones que se generen por servicios profesionales o por servicios diferentes que él generen. ¿Cierto, Lili? Claro. Por ejemplo, si soy una empresa, soy una sociedad y presto servicios, todos me van a retener el 3%. Entonces, yo ya le parametrizo para que las retenciones que me lleguen sean por el 3%. Ah, ya, muy bien. Entonces, aquí estos son los tips importantes para que no generemos errores en el ingreso de la información y también para ir controlando más el tema de las retenciones y darles cuando se incluye auxiliares contables en el departamento de contabilidad, pues ya como está parametrizado por cada proveedor y ellos lo que van haciendo es nada más verificando estos tipos de retenciones. Entonces, para eso el SRI sacó un documento que se llama Catálogo ATS, en donde se va a determinar todas las retenciones que se generan a los diferentes facturas por gastos o servicios, ¿cierto? Sí, es un Excel donde nos va diciendo, por ejemplo, este está actualizado hasta el último que salió, el 1 de abril del 2024. Estos son los porcentajes y los códigos de retención. En este Excel también están los que eran anteriores, entonces los que ya no están vigentes. Siempre le va actualizando, pero le va dejando los anteriores también como que queden como una base de... Histórico. Una base histórica. ¿Ya? Y este es el que ahorita está vigente, entonces siempre es importante revisarlo. Ya, muy bien. Entonces, en estos tipos de retenciones están grabadas cada uno de los códigos, ¿no es cierto? Que luego, para el formulario 101, ya va a ser cada uno de sus componentes en el formulario. Ahora, otro dato importante, Lili, ¿qué pasa con la retención del 332? Me parece que en este año lo retiraron, en esta nueva legislación lo retiraron. El 332, me parece. Sí, o sea, ya las retenciones por 332 ya no tenemos que enviar al SRI. ¿Ya? Antes sí se enviaba con un número de retención y 332. El SRI dijo que no es necesario enviar esas retenciones porque el 332 significa que no retenemos nada, es en cero. Ya, pero antes sí obligaba a que los sistemas informáticos incluyan el 332 como un registro o digamos obligatorio aun cuando no se retengan. Yo no entiendo muy bien por qué hicieron eso ahora.
y se enviaba al SRI. Y sí, hasta el año anterior se seguía enviando, se enviaba con un número de retención y el código 332 y la base y código de porcentaje de retención en 0. Ya, ahora ya lo retiraron, ¿sí? Ya no. Entonces, ahora los sistemas informáticos deben ser capaces de asumir esos cambios tributarios inmediatamente, ¿sí? Ahora, una vez que ya hemos hablado un poco de la parametrización, de que deben tener los sistemas, tanto de acuerdo a los agentes de retención, a los tipos de contribuyentes, por eso es que cuando nosotros iniciamos esta sesión de finanzas para no financieros, hablábamos mucho sobre, o quisimos dejar bien claro sobre los tipos de contribuyentes, porque prácticamente el SRI sobre eso se basa, sobre esa clasificación se basa para aplicar, digamos, porcentajes de retención o a su vez porcentajes de recaudación de acuerdo a los tipos de contribuyentes, a los pequeños, a los RIMPES, a las personas naturales, a los grandes contribuyentes, que son quienes más nos ayudan en el pastel de ingresos a nivel nacional, ¿no? Pues yo quise también incluir en esta sesión, Lili, una tablita de clasificación en donde podemos darnos cuenta de que los porcentajes van desde el 1.75% hasta el 25% que usted mencionaba, ¿no? Que son valores que debemos incluir en nuestros presupuestos para determinar de alguna forma el precio de venta del producto y que tanto entre el costo del producto y el precio de venta se genere esa diferencia que cubra los impuestos correspondientes al IVA, correspondientes a la retención, para que me quede una utilidad bruta antes de impuestos, ¿cierto, Lili? Sí, tenemos que considerar eso. Por ejemplo, si es que nosotros prestamos un servicio o vendemos un bien, considerar que nuestro costo esté correcto, porque no le podemos considerar el IVA como de nosotros. El IVA es un impuesto al Estado. Igual de lo que nosotros vendamos nos van a hacer una retención. Entonces eso sí debemos considerar y es muy importante al momento de establecer un precio de venta y tener en cuenta que nos quede una utilidad. Claro, porque si volvemos al ejercicio del servicio profesional que estábamos calculando de un rubro base de 500, más el IVA 575, menos las retenciones que nos iban a hacer, nosotros vamos a recuperar 450, lo que significa que el costo del servicio en tiempo, el costo del servicio en los componentes que a mí me costaron ir y atender al servicio profesional, sea esto el área de medicina, sea esto el área de consultoría, el área de asesoría informática, asesoría en el caso de los asesores a granjas, pues ellos deben contemplar cuál es su costo de hora del servicio de acuerdo todo a su bagaje de profesional y a su conocimiento, ¿no? Entonces, eso en la parte de servicios, que es un poquito más sencillo colocar el costo, pero ¿qué pasa en lo que es ya productos? ¿Cómo determino el costo, el precio de venta, no? ¿Cómo así un factor? Eso también ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí en este programa de hoy quisimos dejar claro que el costo, el precio de venta del producto debe tomar en cuenta todos estos impuestos que intervienen en los diferentes tipos de formularios. Avancemos. Entonces, ahorita también es como siempre les hablamos, ¿no? Antes de pasar un poco al contenido del formulario, porque eso es rápido. ¿Qué pasa si no declaramos? ¿Qué sanciones ocurren? Si no declaramos, tenemos igual las sanciones que van desde los $30 hasta los $90. Si yo me olvidé de declarar y ya se pasó mi momento de declarar, yo igual voy a pagar una multa, voy a pagar un impuesto por lo que no he pagado en la fecha que debía, me van a calcular por el tiempo que me haya atrasado. Sí, entonces aquí tenemos los diferentes casos, ¿no? Tanto que si no genero retención, debo declarar en cero el formulario, Lili. Por ejemplo, si no es un agente de retención. Si no es agente de retención, no es necesario que envíe el formulario. ¿Ya? Entonces, en las obligaciones, en el RUC, ahí mismo le sale qué obligaciones, qué declaraciones, qué formularios debe realizar. Entonces, siempre revisar el certificado del SRI, el del RUC, y ver qué obligaciones tengo.
Ah, ya, entonces ese es un dato también interesante, ¿no? Que dice, bueno, yo no voy a declarar o sí voy a declarar, o qué documentos son los que tengo que declarar, independientemente, en este caso, del tipo de contribuyente que sea, ya me voy a fijar más en el RUC. En el RUC, ahí salen las obligaciones, ahí le va a decir el impuesto a la renta anual, declaraciones del IVA semestral o mensuales, declaración del ATS mensual, retenciones o dependiendo de la clase de contribuyente le va a salir las obligaciones. Entonces siempre revisar el RUC. Ya, entonces ahorita, si no es un agente de retención, no hay para qué hacer la declaración, pero si igual soy agente de retención y no tengo retenciones, ahí debo declarar en cero el formulario, ¿sí? Entonces esto también funciona igual que el 104. Porque el 104 también se calcula un impuesto de acuerdo al, si no pagué, de acuerdo al rubro que salga del valor a pagar, me van cobrando el 3% de interés, me parece que vimos en el 3% de multa y el interés, de acuerdo a una tabla que da el Banco Central, ahí les va actualizando por los meses. ¿Y eso mismo aplica para el 103? ¿Esa misma forma de cálculo? Sí. ¿Ya? Entonces, miren, con esto nosotros queremos indicarles o recordarles, porque ya lo vimos también la semana anterior, que estos formularios, como buenas prácticas desde nuestras recomendaciones, yo les puedo decir que se acaba el mes, se termina el mes contable y a los 5 primeros días hacer todos los cuadres que tienen que ver tanto con el formulario 101, tanto con el 104 que es del IVA, cuanto con el 103, hacer todos estos cuadres tributarios y generar un balance ya mucho más real, mucho más cuadrado y de esta forma pues nada más tener en cuenta las fechas que tocan las declaraciones para que no tengan ningún inconveniente, ¿sí? Ahora rápidamente vamos a pasar a la estructura un poco del formulario, ¿sí? Cómo está formadas por secciones. Ya antes vimos los componentes, pero el formulario tiene diferentes secciones. Recuérdenos, Lili, estas secciones. Ya, la primera sección es por la relación de dependencia y también por los servicios prestados. Ya. Entonces, el primer casillero vamos a poner todo lo que nosotros hayamos pagado a nuestros trabajadores y esté declarado también al IES, menos el aporte personal. Oh, ya, entonces. Esa es la base imponible. Ya, no se tome en cuenta el aporte personal. No se tome en cuenta. ¿Ya? Todo lo que haya sido sueldos, comisiones, menos el aporte personal, y eso va de base imponible para el formulario. Ojo, ¿y esto qué pasa con los empleados que tienen diferentes ingresos? En este formulario no va sino solamente lo que corresponde a los ingresos en la empresa en la que está trabajando. Solo de la empresa que está trabajando. De todos los empleados, la base imponible le ponemos ahí el total del IES. El total del IES menos el aporte personal. Y el valor que le hayamos retenido a los trabajadores. El valor total de retención, no individual. El valor total de todos los trabajadores. Sí, porque, ojo, en el tema individual, al finalizar el año, hay un documento que me parece que se llama el RDEP, si no estoy mal, que es el formulario en relación de dependencia, y ahí ya se declara en forma individual. Correcto. ¿Sí? Entonces, con estos datos, el SRI cruza la información mensual que reporta cada una de las empresas y al finalizar el año, cada empleado reporta también el RDEP y ahí hay un cruce de información. Entonces, por eso es que empiezan luego las auditorías cuando no se declaran bien estos valores o están valores incorrectos, pues, reportados al SRI, ¿no? Entonces, tenemos en esta sección importante las retenciones por la parte de empleados. De empleados, esa es la primera. Vamos a la siguiente. Luego tenemos el siguiente grupo, estamos hablando por el tema de las compras por gastos y servicios en general. Sí, por las compras por los diferentes porcentajes. Compras de bienes, compras dependiendo, publicidad, seguros, hay diferentes códigos y diferentes porcentajes. Por eso siempre tenemos que estar actualizados y revisar la tabla. Ya, muy bien. Entonces, para profundizar un poco más sobre esta sección, vamos antes a un corte comercial y regresamos.